Lo que está sucediendo aquí tal vez sea un caso único en la historia norteamericana. Los manifestantes que usted ve aquí no están protestando por prácticas laborales injustas ni apoyando una causa política. Están aquí para desafiar la conciencia de la acaudalada y poderosa Sociedad Watchtower, mejor conocida por el público como los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová tienen una enorme organización internacional que cuentan con millones de miembros y centenares de millones de dólares. Pero este grupo de personas profundamente comprometido no es de los que se dejan amedrentar fácilmente. El mensaje que tienen que entregar es urgente. Usted quizá no pueda ver el dolor que estamos sufriendo, pero es un dolor muy grande, porque nos vemos separadas de nuestras familias, debido a las leyes de la Watchtower, leyes injustas, duras, desamoradas, no cristianas. La organización se ha puesto a sí misma en el lugar que corresponde a Jesucristo, y eso es algo que la Biblia no enseña. La razón por la cual estamos aquí hoy es para llamar la atención sobre un profeta falso de los que Jesús nos advirtió. Nos han mentido, nos han engañado y tenemos los documentos para probarlo. El mundo en que vivimos puede ser un lugar tenebroso y pavoroso, un criadero de avaricia, angustia, maldad, una pesadilla muy apartada del mayor sueño de la humanidad. El paraíso. De seguro que a todos nos emociona la perspectiva de sobrevivir el fin de este mundo inicuo y entrar con vida en el nuevo orden justo de Dios. ¡Qué magnífico futuro nos espera! Esa confiada declaración rebosante de esperanza se ha tomado de la publicación de la Watchtower. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Es esta promesa lo que atrae al recién convertido a hacerse testigo de Jehová. Lo que me atrajo a mí a la sociedad Watchtower fue su enseñanza de que el Armagedón está tan cerca que los que están vivos ahora nunca tendrían que morir, sino que continuarían viviendo para siempre. Me parece que una de las cosas que más atrae a la gente es que se nos enseñó que podíamos vivir para siempre en la tierra y que habría paz, perfecta paz, entre hombres y animales. Los niñitos podrían jugar con los animales y no habría ningún daño ni mal en toda la tierra. Los testigos de Jehová vinieron a visitarme con un mensaje positivo, que yo creía que venía de la Biblia. Dios tenía un plan y propósito para Martin Merriman y eso era lo que yo quería, agradar a Dios. Martin Merriman no es un caso único entre los testigos de Jehová. Las estadísticas muestran que durante el periodo de 22 años, entre 1963 y 1985, la organización de los testigos de Jehová creció de 1 millón a 3 millones de miembros. Un vocero de los testigos de Jehová, Eugene Mortensen. Actualmente el crecimiento que están experimentando los testigos de Jehová es algo fenomenal. Por ejemplo, durante el año pasado tuvimos un aumento mundial de 6.8%. Todo comenzó en Pennsylvania a fines de los años 1800, cuando Charles Taze Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del segundo advenimiento. Russell inició su propia clase de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la Sociedad Watchtower Bible and Tract. Copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista neoyorquino, Russell afirmó que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin, que en 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente y que en el año 1914 el mundo había llegado a su fin. En 1879, Russell, que entonces tenía 27 años de edad, estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios, que vendió su próspero negocio de ropa y se dirigió a un nuevo rumbo. Con muy poca experiencia y conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo, conocida hoy como la Atalaya. Esta publicación
que ha crecido de una impresión inicial de 6.000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año, imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos intitulados Estudios en las Escrituras. Según Russell, nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y el leer la Biblia por sí sola conduciría a la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la Gran Pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios como un segundo testigo a la par de la Biblia. La Gran Pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la Tierra, la distancia del Sol, etcétera, etcétera. Russell creía que las medidas de los pasadizos interiores de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistema cronológico. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin no vino. John Knight, que en aquel entonces tenía 15 años de edad, recuerda lo que entonces sucedió. Por supuesto, cuando llegó el 1914 tuvimos que cambiar nuestros puntos de vista, tal como tuvimos que volver a cambiarlos después. La fecha fue adelantada a 1915, después a 1918. Ciertamente el Armagedón estaba al doblar de la esquina. Pero en 1916, Charles Taze Russell murió, enfermo, fatigado y desilusionado. Una enorme pirámide de piedra yace hoy sobre su tumba como abochornador recuerdo de sus falsas profecías. Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, "Millones que ahora viven no morirán jamás", inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la campaña de los millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente, en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920 se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia probaba que en 1925 Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisíaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó, y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Watchtower había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarim, que en hebreo significa Casa de los Príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión.
Pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sherim y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: la religión es un lazo y un fraude. Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora, y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ávaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Sherim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera saben que Beth Sherim jamás existió. Con la muerte de Rutherford, la era flamboyante de las personalidades carismáticas también pasó. Hoy, usando como incentivo las inquietudes de la era nuclear, la sociedad Watchtower es una gigante corporación multinacional que propaga su nuevo mensaje de desolación en todo rincón del globo terráqueo. Un concilio autocrático de gobierno ocupa una posición intermediaria entre Dios y los millones de testigos de Jehová. Se le conoce como el cuerpo gobernante. Debido a que los testigos de Jehová creen que este grupo predilecto es el único conducto por medio de la cual se dirige la palabra de Dios a la humanidad, estos hombres gobiernan con la autoridad indisputable. Cada testigo está sujeto a su dictadura desde la cuna hasta la tumba. Raymond Franz, autor del libro Crisis de Conciencia, fue miembro del cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower por 9 de los 60 años que pasó como testigo de Jehová. Su relato de las sesiones secretas del cuerpo gobernante es revelador. Tengo que decir que fue una de las experiencias más desilusionadoras de mi vida. Fue un rudo despertar el ver lo que de veras sucede en esas reuniones. Yo me había imaginado al cuerpo gobernante como un grupo de hombres para quienes la Biblia, la palabra de Dios, era la fuerza que controlaba todas sus decisiones, que verdaderamente investigaba a fondo las Escrituras para asegurarse de que todo lo que hacían estaba sólidamente basado en la Biblia. Y cuando entré en el cuerpo gobernante, hallé que muy raras veces se recurría a la Biblia, que muy raras veces la usaban, que en su mayor parte las reuniones consistían en discutir las normas de organización y la manera de aplicar esas normas. Y vez tras vez, hallé que cuando surgían cuestiones, aun en los casos en los que se presentaban escrituras, si había una norma organizacional, esa norma tomaba precedencia sobre la escritura. Y no pude menos que pensar en las palabras de Jesús en Mateo 23, de que habían hecho nula la palabra de Dios debido a su tradición. Aunque la organización tal vez no siempre consulta la Escritura para determinar sus normas, nunca vacila en citar la Escritura como prueba de su autoridad. La sociedad Watchtower afirma que ella es el siervo fiel y prudente, o como los testigos de Jehová lo han traducido, el esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo 24. Leonard y Marjorie Creighton son autores del libro Testigos de Jehová. Por 22 años ellos fueron testigos de Jehová leales. Leonard había llegado a la posición de anciano y superintendente presidente.
Originalmente, los testigos creían que Charles Taze Russell era el esclavo escogido. La Watchtower enseña que la mayordomía de las cosas de Dios había sido quitada de las iglesias cristianas y dadas a Russell. Cuando Russell murió, ajustaron sus creencias para que encajara con los nuevos hechos. Ahora afirman que en 1919 Cristo comenzó a gobernar invisiblemente la tierra y que él necesitaba una organización que anunciara su reino y administrara sus asuntos aquí. Los testigos dicen que él examinó cuidadosamente todas las religiones cristianas y las rechazó a favor de la Sociedad Watchtower. Peter Gregerson fue miembro de la Sociedad Watchtower por casi 50 años. Era un anciano sumamente respetado y sirvió en varios puestos de responsabilidad. Y como resultado de esto, comencé a pensar seriamente acerca de lo que estaba sucediendo dentro de la organización. Sin embargo, me parecía que todo giraba en torno de la pregunta: ¿es la sociedad Watchtower y su liderato el esclavo fiel? De veras quería probarme a mí mismo que la sociedad Watchtower estaba en lo cierto. Gregerson decidió examinar las mismas enseñanzas que Cristo había examinado en 1919, cuando se supone que él evaluó las religiones mundiales. Las últimas enseñanzas de la Watchtower habían sido publicadas en el libro titulado El Misterio Terminado. Lo que descubrí destruyó absolutamente mi confianza en la Watchtower. Ellos habían dicho que el fin del mundo vendría en 1914 y en este libro acababa de salir de su imprenta. Un libro que estaba disponible para que Cristo lo investigara decía que para la primavera de 1918 millones de personas estarían muriendo en las calles por todo el mundo. Pero eso no estaba sucediendo en 1918. Se supone que Cristo haya examinado el material escrito para ver si la sociedad Watchtower merecía que la pusiera a cargo de los intereses de Dios en la tierra, y este material muestra una profecía falsa. Además de profecía falsa, el misterio terminado tenía otras interpretaciones de escrituras sumamente ridículas. Según ellos, el capítulo 12 de Revelación mostraba claramente que Miguel y sus ángeles eran el Papa de Roma y sus obispos. Revelación 14 menciona una distancia de 1600 estadios. Según explica este fascinante libro, es la distancia desde Scranton, Pensilvania, a la central de Watchtower en Brooklyn. Si va por medio del transbordador de Hoboken y el ferrocarril Lackawanna. La Biblia habla del gran monstruo marino Leviatán. Quizás le gustaría saber realmente a qué se parecía el Leviatán. El misterio terminado le dijo a los testigos de Jehová que el Leviatán era una locomotora de vapor como esta y que este pequeño enganche era su lengua. Este libro contenía las principales enseñanzas de la Watchtower. Incluía la predicción de que en 1918 los demonios invadirían la mente de los miembros de las iglesias cristianas, a los que llamaban la clase de los cerdos. Nos gustaría que cada testigo de Jehová pudiera leer el misterio terminado por sí mismo. Probablemente llegaría a la misma conclusión a la que llegó Peter Gregerson. Pasé mucho tiempo en oración, mucho tiempo pensando, y llegué a la conclusión que no era posible que Jesucristo, como juez, hubiera examinado esta información y otorgado a la Watchtower la autoridad que ella afirma tener. Aún así, los testigos de Jehová afirman que ellos son la única religión verdadera. Todas las otras constituyen el imperio mundial de la religión falsa, la ramera de Babilonia mencionada en el libro de Revelación. La Watchtower dice que todas estas religiones son culpables de fornicación espiritual con los gobernantes políticos y comerciales del mundo, y que todos ellos serán destruidos por Dios en el Armagedón. Solo sobrevivirán los cristianos verdaderos, los testigos de Jehová. F. M. Guy, un vocero de la Watchtower y miembro del personal de la Central Mundial, explica: Creemos que los testigos de Jehová son la única religión verdadera. De otro modo estaríamos enseñando algo distinto, y esto se debe a que seguimos la Biblia completamente. Para apoyar sus creencias, la Watchtower publica su propia Biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo. Para apoyar esta traducción, la Watchtower ha citado errónea y deliberadamente a doctos bíblicos del griego de fama mundial. El doctor J. R. Manty, eminente doctor del griego bíblico, es una autoridad citada fuera de contexto. La Watchtower trató de hacer ver que él apoyaba esta traducción. El doctor Manty no está de acuerdo con ello. Nunca he hallado ninguna otra llamada traducción que se aparte tanto de lo que las Escrituras verdaderamente enseñan, como estos libros publicados por los testigos de Jehová. Están muy apartados de lo que dice el hebreo original y el griego original.
El doctor Mante dijo que la Biblia de los Testigos de Jehová era una asombrosa mala traducción atrofiada e incorrecta. Uno no puede guiarse por la Biblia de ellos porque es prejuiciada y engañosa, debido a que deliberadamente han cambiado palabras en los pasajes de Escritura a fin de hacerlos concordar con sus doctrinas. Han torcido las Escrituras en muchos pasajes, veintenas y veintenas de ellos en el Nuevo Testamento, especialmente en los que se tratan con la deidad de Cristo. Para hallar apoyo adicional a sus escrituras alteradas, la Watchtower hasta se dirigió al oculto. En muchas de sus publicaciones han usado el Nuevo Testamento, una traducción de la Biblia por Johannes Greber, como una autoridad. Johannes Greber fue un espiritualista que estaba profundamente envuelto en las ciencias ocultas. Él terminó su traducción bajo la dirección de espíritus mensajeros, con la ayuda de su esposa que profesaba ser una medium espiritista. La anuencia de la Watchtower a aceptar cualquier autoridad se refleja en las palabras de Charles Tesson Russell en el número de julio de la Torre de la Vigía de Sion, en el cual él declaró: una verdad presentada por Satanás misma es exactamente tan cierta como una verdad presentada por Dios. Acepte la verdad donde quiera que la halle, no importa lo que ésta contradiga. Esta filosofía se refleja en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Cuando las enseñanzas tempranas de la Watchtower de que el mundo había entrado en el llamado tiempo del fin en 1799, de que Jesús había regresado invisiblemente en 1874 y de que el mundo terminaría en 1914 resultaron falsas, la doctrina fue ajustada de manera conveniente. En la nueva versión, el 1914 se convirtió en la fecha tanto del retorno invisible de Cristo como del principio del tiempo del fin. Esta fecha se presentó no como teoría o interpretación, sino como un hecho verídico incontrovertible. Eugene Mortensen, funcionario de la Sociedad Watchtower. Los testigos de Jehová, mediante sus estudios bíblicos, creen que desde el otoño de 1914 Jesús entró en el poder del reino y que, como él profetizó en el capítulo 24 de Mateo, la generación que vio el principio de este tiempo no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Eso también significa el fin de este tiempo y cosas inicuas. La Watchtower está muy preocupada porque el tiempo se le está acabando a la generación de 1914. Los que sobreviven son muy ancianos y si todos murieran antes de Armagedón, los testigos tendrían que enfrentarse a explicar otra profecía falsa. Anticipándose a esa futura situación bochornosa, el comité del cuerpo gobernante preparó un documento en el que sugería que se cambiara la fecha de 1914 al 57. Raymond France era miembro del cuerpo gobernante cuando se consideró esa recomendación. Ahora bien, en este documento, ellos sugirieron y presentaron la idea de que la generación que vería el tiempo del fin de todas las cosas no debería contarse a partir de 1914. Se concentraron en la declaración de Jesús de que habría señales en el cielo. Basándose en ella, sugirieron que la fecha debería moverse a 1957, cuando los rusos lanzaron el Sputnik al espacio, y dijeron que este era el fenómeno celestial que indicaría el principio de la generación del desenlace final. El cuerpo gobernante rechazó la idea del Sputnik, pero a la generación de 1914 se le está acabando el tiempo. ¿Cómo llegó la Watchtower a establecer el 1914 como una fecha de importancia? Su cronología se basa en el año 607 antes de la era común. Según ellos afirman, fue el año en que Jerusalén cayó a manos de los babilonios. Carl Olof Johnson, autor sueco del libro Reconciliación de los tiempos de los gentiles, fue anciano y ministro precursor de los Testigos de Jehová. Al principio yo no dudaba de esta cronología porque creía que la Biblia la apoyaba. Por supuesto, yo sabía que los historiadores fechaban la desolación de Jerusalén no en el 607, sino el 587 o 586, pero en 1968 conduje un estudio bíblico con un hombre que deseaba saber
¿Por qué los historiadores preferían una fecha 20 años posterior a la de los testigos? De modo que comencé a investigar el asunto y pronto descubrí que los historiadores cuentan con una evidencia muy firme. Johnson compiló su investigación y la envió a la central de la Watchtower, pero los líderes de la sociedad estaban determinados a mantener intacto su sistema doctrinal. Recibí una carta con una advertencia. Me advirtieron que no compartiera mis hallazgos con otros testigos. A fin de ocultar los hechos y suprimir los 7 años de investigación de Johnson, la sociedad Watchtower excomunicó a Carl Olaf Johnson. Nuestra enseñanza en cuanto a Jesucristo es que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue la primera cosa creada por Jehová y por medio de él fue hecho todo el resto de la obra de creación. Ahora, algunas religiones enseñan que Dios y Jesús son uno y él mismo, pero la Biblia no enseña eso y por lo tanto tampoco lo enseñan los testigos de Jehová. Nosotros creemos que la Biblia enseña que Jesús desempeña varias funciones para Jehová Dios, el Altísimo. Por ejemplo, las escrituras hebreas se refieren a él como Miguel. Miguel, que literalmente traducido al español significa ¿quién es como Dios? Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu, un superángel, la primera creación de Jehová Dios, y que antes de venir a la tierra como hombre, él existió en el cielo como Miguel, el arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos. O Miguel, el arcángel. El cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero era solamente un hombre, desprovisto de toda divinidad. Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado. Los testigos de Jehová desdeñan la cruz, pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso, enseñan que al completar su ministerio Jesús murió, no en una cruz, sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible, sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos. Cuando Él ejecute juicio sobre el mundo en el Armagedón, destruirá a todos, menos a los testigos de Jehová fieles. Jesús, alias Miguel, continuará invisible para siempre para los que viven en la tierra y podrá ser visto solamente por un grupo selecto de 144,000 testigos de Jehová que gobernarán con él desde el cielo. Si usted decide aceptar la actual profecía de la Watchtower acerca del Armagedón, sea cual sea, y decide protegerse a sí mismo, haciéndose de testigo de Jehová, se hallará en una religión única de 2 clases. Solo la clase superior, los 144,000 mencionados en Revelación, tienen un lugar garantizado en el cielo. Se les conoce como los ungidos. La Watchtower enseña que la vasta mayoría de los testigos de Jehová constituye un grupo secundario al que se refieren como las otras ovejas. Estos no tienen esperanza celestial, sino que tendrán que permanecer aquí en la tierra por toda la eternidad.
Una vez al año, en el aniversario de la Última Cena, los testigos de Jehová y personas invitadas se reúnen para celebrar esta ceremonia parecida a la comunión. Solo los miembros de la clase de los ungidos, que están vivos hoy día, aproximadamente 9,000 por todo el mundo, participan del pan y el vino. Los millones de otras ovejas no toman la comunión. Las otras ovejas no están en el nuevo pacto y por lo tanto no tienen una relación personal con Jesucristo. ¿Cómo pues esperan obtener la salvación? El testigo de Jehová se le dice que no basta mirar a Jesús para obtener la salvación. Como una de las otras ovejas, además necesita depender de la organización de la Watchtower para entrar al paraíso. A su vez, la organización dice que se requiere que él gane su salvación, primordialmente yendo de puerta en puerta. Es muy extraño, pero parece que pueden enseñar dos cosas diferentes, dos cosas opuestas a la vez. Están de acuerdo en que la Biblia enseña que somos salvos por medio de la gracia, o como ellos dicen, la bondad inmerecida de Dios, y no por obras. Y sin embargo, el testigo común cree, sin tener la menor duda, que a menos que haga las obras que la sociedad Watchtower le ha señalado, tales como la actividad de testificar, ir de puerta en puerta, asistir regularmente a las reuniones y otras cosas que ellos publican, él nunca ganará la vida eterna. Una vez en la organización, los testigos asisten a 5 horas de reuniones a la semana. Además, se espera que dediquen muchas horas al mes yendo de puerta en puerta, vendiendo literatura y ganando conversos, siempre esforzándose por demostrarse merecedores de escapar de la ira de Dios en el Armagedón. Aunque creíamos que Dios era amor, siempre temíamos que nos iba a destruir, que en algún momento el Armagedón podía estallar y que tal vez no sobreviviríamos. Aun si no salíamos en el misterio de puerta en puerta en un fin de semana y lleváramos la familia a pasear a un lago o algún otro lugar, nos sentíamos culpables todo el tiempo. A fin de mantener una estrecha vigilancia sobre las actividades de cada uno de sus miembros, la organización les exige que entreguen un informe mensual de tiempo que dedican al servicio, a fin de que la sociedad los retenga en sus listas como testigos de Jehová activos. No mantenemos ninguna lista de miembros en sí. El único registro que tenemos es de los que realmente predican de puerta en puerta. Hoy día, cuando un nuevo testigo es bautizado, en vez de usar el formato bíblico de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el testigo es bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y la organización dirigida por el Espíritu. Esto para ellos es una dedicación sin reserva alguna. De ahora en adelante, apartarán su vida entera para hacer la voluntad de su Creador. Una vez bautizado, el testigo de Jehová queda comprometido a servir como esclavo de la organización hasta que llegue el fin del mundo. Los testigos de Jehová existen en un ambiente de estructura muy rígida, de prohibiciones. Se les prohíbe votar o servir en un puesto de elección popular, celebrar días festivos, pertenecer a las asociaciones de jóvenes cristianos, saludar la bandera, cantar el himno nacional o participar en otras actividades patrióticas. No deben servir en el ejército militar ni trabajar para una organización militar. No deben aceptar transfusiones de sangre, ni leer nada que critique a la Watchtower o asociarse con personas que hayan sido testigos de Jehová. Aún se les prohíbe asistir a una iglesia. Si la vida es estrecha para el testigo adulto, el problema se intensifica grandemente para sus hijos de edad escolar. La Sociedad Watchtower ha publicado un libro intitulado La Escuela y los Testigos de Jehová. Este libro define las actividades escolares que están prohibidas para los niños testigos, cosas como celebraciones de cumpleaños, Navidades y Pascua, deportes, el Día de las Madres o de los Padres, el Día de los Enamorados o el de dar gracias. No pueden saludar la bandera ni participar en danzas escolares, cantar el himno nacional o recitar la promesa de fidelidad o el juramento a la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Los niños son verdaderas víctimas en este asunto. Los hijos de los testigos de Jehová
No pueden participar en muchas actividades escolares normales y como resultado sus compañeros de escuela se burlan de ellos. En realidad es un tormento para ellos, pues por una parte desean agradar a sus padres y por la otra desean ser aceptados por sus maestros y compañeros de escuela. No pueden ganar de manera alguna. El tormento emocional que experimentan los desgarra de manera muy literal. Yo sé de esto de primera mano, porque mi propia hija regresaba llorando de la escuela casi todos los días, hasta que una maestra muy amorosa la hizo sentirse bien en el 4º grado. La vida de un niño testigo es muy aislada, debido a que el jugar con compañeros de escuela y niños del vecindario que no sean testigos se considera como mala asociación. La sociedad Watchtower presenta a los testigos de Jehová como un pueblo limpio, feliz e incuestionablemente moral. La Biblia dice mucho acerca de la vida de familia y la razón que los testigos de Jehová tienen familias tan felices se debe a que tratamos de aplicar los principios bíblicos. Esto los protege de muchas de las presiones y dificultades que afligen la vida familiar hoy en día. Por ejemplo, los testigos de Jehová, aunque no son inmunes a las presiones y dificultades, pueden resolver las dificultades que se enfrentan los esposos, esposas y niños. Y por eso nuestro promedio de familias que se disuelven, delincuencia juvenil, abuso de drogas y alcoholismo es muy pequeño. Y eso muestra el beneficio y el provecho de apegarse a la palabra de Dios. Anteriores testigos de Jehová no están de acuerdo con ello. Mientras crecía dentro de los testigos de Jehová, siempre pensé que esta era la organización limpia de Dios. Pero cuando crecí, hallé que en las congregaciones había divorcios, gran inmoralidad y que en realidad no éramos diferente de la gente que condenábamos. Como anciano, pude ver el lado corrompido de la congregación. Los miembros venían a mí con sus problemas. Hallé que hasta los ancianos a veces se envolvían en prácticas comerciales incorrectas e inmoralidad. Y comencé a descubrir que en realidad no éramos mejor que la gente que no pertenecía a la organización. Cuando me fui de Betel, me era hasta difícil compartir con mi madre y mi padre lo que sucedía allí. Las borracheras, la homosexualidad y cosas por el estilo. Finalmente, la Watchtower tuvo que admitir que la inmoralidad se había propagado a altas esferas de la organización, declarando: aunque sea sorprendente, hasta algunos que han sido prominentes en la organización han sucumbido a las prácticas inmorales, incluso a la homosexualidad, intercambio de esposas y violación de hijos. El alcoholismo, la depresión y los desórdenes mentales entre los testigos de Jehová han llegado a la atención de los psiquiatras profesionales. El Dr. Jerry Bergman es un anterior testigo de Jehová y un psicólogo entrenado. En mi experiencia como terapeuta en varias clínicas de psiquiatría, he trabajado con muchísimos testigos de Jehová y he hallado que muchos de ellos sufren de serios problemas emocionales, desde la esquizofrenia hasta la depresión grave, el alcoholismo y otros problemas. También he consultado la literatura científica sobre este asunto y he hallado que está confirmado claramente que la proporción de enfermedades mentales entre los testigos sobrepasa el promedio normal. Uno de los métodos más intimidantes de la sociedad Watchtower es la amenaza de enfrentarse a un comité judicial de ancianos. La sentencia de esta poderosa corte puede ser la censura pública hasta la expulsión. Las inflexibles normas de la Watchtower han resultado en miles de casos de sufrimiento mental hasta suicidio. La familia de Dottie Hike experimentó el frío acero de la doctrina de la Watchtower cuando Billy, su hijo de 16 años de edad, se envolvió románticamente con una testigo de Jehová casada. Herido en la conciencia, Billy abordó a sus padres. Él estaba muy perturbado, extremadamente agitado, y sencillamente no sabía qué hacer. Y decía cosas como: no puedo continuar así, no puedo hacerle frente a esto. Y amenazaba con suicidarse. Mi esposo y yo le hablamos por horas e hicimos y dijimos todo lo que sabíamos y podíamos hacer y decir para tratar de que se diera cuenta de que no hay una situación tan mala que uno no le pueda hacer frente. Pero las cosas no mejoraban. Como testigos, se nos enseñaba que no buscáramos la ayuda profesional de nadie. Así es que nos parecía que teníamos las manos atadas y no sabíamos qué hacer. La familia se dirigió en busca de ayuda a un anciano de la congregación. El anciano llamó a Billy afuera.
Los padres creyeron que la solución estaba próxima, pero sus esperanzas no duraron mucho. Creímos que el anciano verdaderamente lo ayudaría, con palabras consoladoras. Aunque nadie apoyaba lo que él había hecho, este muchacho estaba tratando de obtener ayuda y necesitaba a alguien que lo consolara, pues se sentía culpable y perdido. Pero en vez de eso, lo único que el anciano le dijo fue: el comité se encargará de ti mañana. Él fue al camión de mi esposo, donde éste tenía una pequeña cantidad de veneno para las malas hierbas, y Billy se tomó un trago. En 20 minutos lo teníamos en el hospital. Exactamente 3 semanas más tarde murió. ¿Se compadeció de esta tragedia la congregación de testigos? La hermana de Billy, Rhonda. Su muerte realmente me devastó. Ninguno de los amigos que la había conocido durante toda su vida pudo asistir a su funeral, y eso de veras me hirió. Los testigos de Jehová dicen que ellos unen a las familias, pero a causa de ellos, mi hermano se mató, mi madre trató de matarse, mis 2 hermanas y mi otro hermano no me hablan, mi abuela no me habla, ni siquiera me dejó ver a mi abuelo antes de que él muriera. Los testigos no unieron a mi familia, más bien casi la destruyeron. Aunque los miembros del cuerpo gobernante quizás puedan eludir la culpa por la muerte de un muchacho desesperado, de ningún modo pueden eludir responsabilidad por sus normas en el país africano de Malawi. Normas que resultaron en que miles de testigos fueran violados, quedaran sin hogar o murieran. A mediados de los años 60, en Malawi, África, el gobierno ordenó a los ciudadanos comprar una tarjeta que identificaba su membresía con un partido, con costo de 25 centavos. La oficina sucursal de la Watchtower prohibió a los testigos de Jehová cumplir con esa ley. Como resultado, los testigos de Jehová sufrieron terrible persecución, sus hogares y cosechas fueron quemados, miles de mujeres fueron violadas y unos 20,000 testigos se vieron obligados a huir a países vecinos, viviendo en campos de refugiados, quedando sus vidas cicatrizadas para siempre. Ahora bien, a los testigos de Jehová se les enseña que es un pecado el envolverse de cualquier modo en la política. También se les enseña que es un pecado igualmente grande el tener que ver con lo militar. Sin embargo, aquí tenemos 2 situaciones, una en un país de África, Malawi, y otra en México, en las que se permite que 2 reglamentos opuestos estén en vigencia al mismo tiempo, y los resultados de esto son casi increíbles. Cuando los testigos de Jehová mexicanos supieron que sus hermanos de Malawi estaban sufriendo aquella terrible persecución a causa de una tarjeta de partido, se sintieron heridos en la conciencia. Esto se debe a que en México se espera que cada joven cumpla 1 año en el servicio militar. Al hacerlo, recibe una cartilla, un certificado. Los testigos usual y regularmente sobornan a un oficial militar para que éste llene esta tarjeta, la cual declara que ha completado su instrucción militar y que ahora está alistado en las primeras reservas del ejército. ¿Por qué hacen esto? Me dieron copias de cartas recibidas de la Central Mundial de la Sociedad Watchtower en Nueva York, que declaraban que aquello era meramente una cuestión de conciencia individual y que si la persona creía que podía pagar un soborno a fin de obtener la tarjeta que decía que había terminado su entrenamiento militar y que ahora era miembro de las reservas del ejército, eso era una cuestión personal. Los testigos de Jehová creen que los hombres del cuerpo gobernante son escogidos y dirigidos por Dios. Sin embargo, ya sea por indiferencia o ignorancia, o algo peor, el cuerpo gobernante ha permitido que los testigos sobornen a oficiales del gobierno y al mismo tiempo mantiene una norma que produjo violación y el asesinato en masa de estos. ¿Es difícil creer que tales normas sean inspiradas por Dios? Los tentáculos controladores del cuerpo gobernante se extienden hasta el mundo de vida o muerte del tratamiento médico. El capítulo 17 del libro de Levítico, versículo 10, se declara que uno no debe comer ninguna clase de sangre. Esto significa que Dios no quiere que mantengamos nuestra vida a costa de la vida de otra criatura. Y debido
A esa razón, debido a que Dios lo ha prohibido, nos abstenemos de tomar sangre. La cuestión de la sangre nos preocupaba porque sabíamos que como testigos de Jehová, si no nos oponíamos a que le dieran una transfusión de sangre a nuestra hijita, seríamos excomulgados, expulsados. Los médicos por fin vinieron a la habitación y nos dieron algo parecido a un ultimátum. Nos dijeron, sabemos que ustedes no aceptan transfusiones de sangre. Y el doctor me miró fijamente a los ojos y me dijo, señor y señora Blizzard, tienen que tomar una decisión, sí o no. Si su hijita va a vivir o morir. Recuerdo que fui hasta la cama de la pequeña Jenny, le habían puesto tubos y sondas para mantenerla viva. Abracé el cuerpecito flácido de la que era nuestra única hija y fui hasta la ventana y miré hacia el cielo y comencé a llorar y dije, oh Dios Jehová, y le oré a Jehová. Nos habían inculcado que teníamos que seguir la ley de Dios y obedecer lo que siempre nos habían enseñado y que teníamos que dejar que nuestra hijita muriera. Así es que llamamos a los doctores y les dijimos que teníamos que dejar que ella muriera, pues teníamos que obedecer la ley de Dios. Más tarde, un delegado de la policía vino a nuestra habitación y nos dio una citación y nos dijo que la corte ya había emitido una orden. Su hija va a recibir sangre y también le advirtieron al personal del hospital que no permitieran que nos llevásemos a Jenny del hospital. Y fuimos acusados de descuido y abuso de nuestra hija. Los testigos llenaron la habitación tratando de darnos artículos de la Watchtower acerca de la sangre artificial, diciéndonos, no pueden permitir que le den sangre a su hija, y trataron de poner sobre nosotros un sentimiento muy grande de culpabilidad. Los ancianos se sintieron aliviados cuando se enteraron que todavía había tiempo para llevarse a Jenny del hospital, y vinieron y me dijeron, mira, tenemos un plan. Podemos alquilar un helicóptero y nos la llevaremos a escondidas del hospital. Todo lo que tienes que hacer es desconectar los tubos y nos los llevaremos. Les dije, no, un momento, no puedo hacer eso. Eso estaría en contra de la ley. Me acusarían de asesinato. Y ellos me respondieron, eso es un riesgo que tienes que correr. Todo lo que les pude decir fue, miren, yo no puedo dejar que mi hija muera de ese modo. Y los ancianos se enfurecieron de tal modo que se marcharon inmediatamente. Y uno de ellos se volvió antes de irse y me dijo, ¿sabes lo que yo pienso? Espero que esa sangre le produzca hepatitis a tu hija. Aquella fue la gota que colmó la copa. Me sentí quebrantado. Este era mi propio pueblo y la organización de Dios, y se habían vuelto contra mí. En realidad me parece que en su mayor parte los testigos de Jehová nunca se han puesto a analizar a fondo la cuestión de la sangre, ¿está correcta o equivocada? Si está equivocada, la sociedad Watchtower es culpable de causar la muerte de miles de personas. Eso es algo incorrecto, es algo inicuo. Me parece que es necesario reconocer el mal por lo que es. Es ese concepto organizacional, este asunto de que la organización lo es todo. Lo que quiero decir es que los testigos de Jehová creen que esta organización es el único conducto de Dios, que todas las direcciones de Dios a su pueblo en la tierra vienen por medio de este conducto, y los hombres del cuerpo gobernante lo creen. Yo lo creía y por esa razón fui partícipe de algunas cosas de las que hoy me siento avergonzado hasta de haber tenido que ver. Si el cuerpo gobernante de la Watchtower mantiene el poder, debería aceptar la responsabilidad, pero no lo hace. Nada ilustra mejor esta verdad que su profecía falsa acerca de 1975. Bueno, cuando la sociedad publicó la fecha de 1975, yo inmediatamente pensé que esta iba a ser la fecha en la que sucedieran estas cosas, pues nadie podía señalar alguna otra fecha más allá de 1975 y por eso me aferré a ella, pues era lo que había que hacer y puse toda mi esperanza en ella. Para mediados de 1960, la Watchtower había hecho todo menos asegurar el fin del mundo para 1975. Fue una profecía que trajo un gran número de nuevos miembros y la organización prosperó, pero tuvo otros efectos en el testigo ordinario de Jehová. Pensábamos que el Armagedón venía en 1975 y por eso no estudié una carrera, pues el fin estaba tan cerca que no había necesidad de hacerlo. El nuevo mundo estaría aquí. Terminando la preparatoria, un superintendente de circuito, que es un ministro viajante, me aconsejó que abandonara la escuela y entrara a la obra a tiempo cabal, pues el mundo iba a terminar en 1975. Creíamos tan firmemente en la eminente llegada de 1975 y del fin de todo el sistema de cosas
que vendimos nuestro hogar en Michigan para tener con qué vivir los años que quedaban, pues habíamos ahorrado lo suficiente como para sobrevivir unos pocos años más allá de 1975. De modo que nos sentimos muy desilusionados y angustiados cuando no sucedió lo que la Watchtower había profetizado. Yo quería casarme, quería tener hijos, pero debido a que el fin estaba tan cerca, cuando Fred y yo nos casamos decidimos posponer el tener hijos. Así es que me parece que sacrificamos mucho dentro de la organización. Cuando el fin del mundo no vino, en 1975, y esa profecía de la Watchtower fracasó, comencé a preguntarme si ya que se habían equivocado con esta profecía, ¿con cuántas otras también se habían equivocado? Y de nuevo el hecho de la Watchtower resultó ser nada más una fantasía. Los testigos de Jehová trataron de obtener una explicación, pero no tuvieron éxito. Aparentemente no hay nada tan invisible para el cuerpo gobernante como una verdad desagradable. Hoy en día están prestos a negar sus profecías para el fin del mundo. No intentamos ni hemos intentado predecir el día o el tiempo para ello. Todo lo que hay que hacer para darse cuenta de que la historia y profecía de la Watchtower son un embuste y una falsificación es leer el material que ellos mismos han publicado desde el principio. El peor enemigo de su propia literatura, que claramente muestra la naturaleza humana de su teología, sus líderes han encubierto continuamente y escrito de nuevo sus siempre cambiantes doctrinas y siempre las presentan como nueva luz. En particular, la Watchtower no tolera en la organización un modo de pensar crítico, por eso prohíben a sus seguidores que lean cualquier material que descubra sus engaños. Lo que realmente me sobrecogió hasta lo profundo de mi ser fue esto, y sé que cada testigo que está escuchando sabe esto en su corazón, que estamos tan convencidos que el liderato de los hombres que se componen el cuerpo gobernante nunca diría una mentira. Siempre hablarían la verdad, sin importar lo que la verdad fuera. Y eso es una impostura, es una mentira, nos han mentido, nos han engañado, y tenemos los documentos para probarlo. Y porque hemos hablado de ello, nos han silenciado o nos han amenazado a silenciarnos. Y eso es lo que le pasará a cualquier testigo que esté escuchando este programa, y él lo sabe en su corazón. No lo sabe en su corazón. Cuando estuve en el cuerpo gobernante, pude ver que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasábamos considerando la formación de nuevos reglamentos, todos los cuales estaban diseñados para mantener a los testigos dentro y a la gente mala fuera, para obrar como una especie de cerca. Vez tras vez las decisiones que se tomaban no tenían ni la menor base bíblica. Si el testigo de Jehová quebrante estos mandamientos, se expone a ser expulsado, palabra que usa la Watchtower para excomulgar. Los testigos de Jehová remueven entre ellos a los individuos que rehúsan amoldarse a los principios justos. La Biblia hace alusión a esta práctica y la apoya y se refiere a ella como evitar que la levadura o enseñanza falsa penetre en la congregación, a fin de poder mantener la pureza o limpieza de esta. Fui a una iglesia cristiana con mi esposo y me expulsaron por ello. Ellos creen que cuando uno se va, cuando uno deja la organización, uno de todos modos cae en las manos del diablo. Pero si uno se une a una iglesia, ese es el peor de los pecados. Ellos creen que eso es cometer fornicación espiritual con el diablo. En mi asignación de trabajo en Bethel, la Central Mundial de Brooklyn, a menudo tenía que procesar las expulsiones que venían de las diversas congregaciones de los Estados Unidos y literalmente venían centenares de ellas a la semana. Lo que esto realmente enseña es la magnitud del número de personas que son expulsadas por la organización. Y por supuesto se mantienen registros minuciosos de todo ello, incluso los detalles íntimos, lo que el individuo hizo, la clase de ofensas que cometió. En su mayoría son ofensas sexuales, pero también hay otras ofensas por las cuales se expulsa a la gente, como fumar, la celebración de días festivos y cosas parecidas a estas. Si uno se hace verdaderamente disidente hasta el punto de convertirse en apóstata, entonces seguimos el consejo bíblico y nunca invitamos a ese individuo a nuestro hogar ni le saludamos. Si una persona renuncia, la tratan de la misma manera que si hubiera sido expulsada. Cuando mi esposo y yo enviamos nuestra renuncia, nuestra carta de desasociación, no solo nos dieron de baja de la lista de sus miembros, sino que nos rechazaron como si fuéramos personas inicuas. Hoy día, si un testigo de Jehová se asocia con nosotros, se expone a ser expulsado. No hay manera honorable de salirse de esta religión. Debido a la manera en que habían tratado a mi familia,
me desasocié de la sociedad Watchtower, sin ni siquiera soñar que mis hijos se negarían a tratarme. De hecho, tengo un nietecito de 2 años al que ni siquiera he podido ver. A mis 2 hijos y a mis 5 nietos les prohíben verme. A su abuela, debido a la Watchtower. ¿Qué clase de organización con la denominación de ser cristiana le prohíbe a los hijos y nietos que vean a su madre y abuela? Toda persona reconoce que la práctica de la Watchtower de rechazar a la gente es algo frío, desamorado e inicuo. La vida del expulsado está llena con el frío de la soledad, la tristeza sin fin de la separación de los miembros de la familia. Hallar algo en qué creer o en qué confiar es algo muy difícil. Puesto que yo creía que ellos eran el único conducto que Dios usaba, sencillamente no podía asistir a ninguna otra iglesia a fin de buscar a Dios de algún otro modo. A los testigos de Jehová se les enseña que cuando dejan la organización no hay ningún lugar al cual ir, pero por medio de la lectura de la Biblia, mi esposa y yo hallamos que podíamos ir a Cristo, y eso hicimos. Después de hallar literatura que revelaba la falsedad de sus profecías y la manera engañosa en que han tratado de ocultarlas, al fin pude darme cuenta de que no eran la organización de Dios, y pude buscar a Dios y descubrí a Jesucristo, y Él es mi Salvador personal y ha cambiado mi vida 100%. Sencillamente oramos y entregamos nuestro corazón a Jesús, y aunque parecía una cosa tan sencilla, eso era lo que habíamos estado buscando durante toda nuestra vida, y no era una organización, era Jesús, era una relación personal con Jesús que no teníamos antes. Supimos en ese momento que nuestros nombres habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Era un don gratuito. Habíamos recibido la vida eterna y todas esas obras que habíamos hecho, los miles de horas y todos los esfuerzos que habíamos hecho por una organización llegaron a su fin y fuimos salvos por gracia. Solo la gracia mediante la fe, la acción sencilla de obediencia en oración y pedir al Señor que tomara las riendas, y nos sentimos llenos de gozo y paz, un gozo que nunca habíamos sentido cuando éramos testigos. Marjorie y yo trabajamos muchos años para la Watchtower, pero fue hasta que dejamos la organización que descubrimos el verdadero amor de Dios. Nuestra experiencia nos dice que hay otro ministerio disponible para los cristianos, un ministerio que viene a tocar a nuestras puertas. El testigo de Jehová que viene a su puerta es una persona que está perdida. Si usted está preparado, puede darle una mano y mostrarle lo que es el verdadero compañerismo cristiano. Hemos recorrido un camino largo, pero no perdimos el tiempo. El resto de nuestros años van a ser los más preciados de nuestra vida, porque ahora tenemos una relación personal con Jesucristo. Por fin hemos llegado a darnos cuenta de que la vida eterna es un don gratuito. Todo lo que necesitábamos era la gracia de Dios, solo su gracia. Mention the name Jehovah's Witnesses, and you get varied responses. Usually a picture springs to mind of 2 people knocking on your door at inconvenient times, warning you that the end of the world is near. Or perhaps you remember a story in the newspaper or on TV of Jehovah's Witnesses refusing blood transfusions. Who are these people, and where do they come from? The Watchtower Bible and Tract Society of Brooklyn, New York, controls the activities and beliefs of Jehovah's Witnesses. They have recently published an overview of their history called Jehovah's Witnesses, Proclaimers of God's Kingdom. In their foreword, they state that
Quote, "No one knows their modern-day history better than they themselves do," unquote. They go on to claim that they will present a candid history. Duane Magnani, director of Witness Incorporated and a recognized expert on the Jehovah's Witnesses, has this comment. We would hope, in view of the statements made by the Watchtower Society in the introduction of this book, that they would present a truthful history of their organization. On page 178, they state that honesty is required in everything they do. They back this up with a scripture from Psalms 31:5, pointing out that Jehovah himself is the God of truth. They have promised honesty in this book, but do they deliver on that promise? David Riccoboni remembers his longtime service at the Society's headquarters printing the Watchtower magazine. He is seen in the 1953 film The New World Society in Action. One thing that impressed me as a Jehovah's Witness was our willingness to admit our mistakes. I thought that was great at the time. I knew the Society had been wrong in the past when they set dates for the end of the world, and I saw some of the major changes in their doctrine, and I felt, sometimes I felt upset, but I was taught from the time I was a little child that this is the way Jehovah revealed new light through the organization. Jehovah's Witnesses have often been described as a cult. So often, in fact, that they deny being a cult in their official publication, The Watchtower. In your expert opinion, Mr. Magnani, are they in fact a cult? Yes, Jehovah's Witnesses definitely fit the description of a cult, despite their denials. A cult always has a strong central figure demanding absolute authority. They even admit in the Proclaimer's book that a cult developed around Charles Taze Russell, their founder. Charles Taze Russell was born in Allegheny, Pennsylvania in 1852. From age 11, he worked in the family clothing store. He became a successful businessman. At age 17, he came under the influence of the early Second Adventists, who were setting dates for the end. He soon broke ties with the Adventists and launched out on his own, publishing the magazine now known as The Watchtower. His following grew, but trouble was brewing on the home front. In 1906, after a number of marital battles, Russell was divorced from his wife Maria. Instead of sharing his personal assets with her, he transferred them to the Watchtower Bible and Tract Society, which he totally controlled. The Proclaimer's book mentions this transfer in a tiny footnote, but we don't read the obvious there. Pastor Russell had cheated his wife. The Proclaimer's book makes the repeated point that Pastor Russell was not found guilty of adultery. This was true only because his wife did not bring charges of adultery against him. Instead, she accused him of immorality with a young girl who was residing in their home. It was late in the evening, about 11 o'clock. He put his arms around her and kissed her. This was in the vestibule before they entered the hall, and he called her his little wife. But she said, "I am not your wife." And he said, "I will call you daughter, and a daughter has nearly all the privileges of a wife." And what other terms were used? Then he said, "I am like a jellyfish. I float around here and there. I touch this one and that one, and if she responds, I take her to me, and if not, I float on to others." And she wrote that out so that I could remember it for sure when I would speak to him about it. And he confessed that he had said those things. Why would the Proclaimer's book say that Maria Russell was seeking prominence for herself when in reality, the court stated, he says himself that she is a woman of perfect moral character, and his own testimony is a strong confirmation of her allegations. The judgment described his behavior as cruel and barbarous treatment, adding, his course of conduct toward his wife evidenced such insistent egotism and self-praise that would necessarily render the life of any sensitive Christian woman a burden and make her condition intolerable.
I was surprised to find out many strange things about Pastor Russell when I did independent research on him. Here, in the finished mystery book, he taught that the churches of Christendom were started by bald-headed men with smoke on their brains. He thought that if a dog's head were shaped like a man's, the dog could think like a man. He gave health advice that was pure quackery. For example, he taught that appendicitis was caused by biting worms in the colon. He sold so-called miracle wheat at greatly inflated prices to his gullible followers. None of these things are brought out in the Proclaimer's book. They didn't do an honest job of reporting on their founder at all. We are prepared to document that Charles Russell believed he was the sole channel of communication between God and men. He even referred to himself as God's mouthpiece. He's credited with writing the finished mystery book, which was completed after his death. It states that Russell was still in charge from heaven. The Bible, produced by the Jehovah's Witnesses, called the New World Translation, has caused quite a stir. Their Proclaimer's book claims that it is a literal translation that faithfully presents what is in the original writings, and that the entire translation committee were Spirit-anointed Christians. They won't reveal their names. My late husband, Bill Setnar, was at the Watchtower headquarters during the work on the New World Translation. Former President Fred Franz was mainly responsible for the translation work. He was neither a Hebrew nor a Greek scholar and only had 2 years of college. There were no scholars. I know because I knew them all personally. The so-called translation was written to reflect their own peculiar doctrines, and the Proclaimer's book is not telling the truth when it says that this is a fresh translation from the original Greek. The only original Greek I knew was George Gangas of the Secretive Translation Committee, and he was no scholar, that's for sure, because he himself told me that before he came to Bethel, he was a short order cook in Columbus, Ohio. Dr. Bruce Metzger is recognized as one of the world's leading Bible translators. Dr. Metzger, is the New World Translation reliable for Bible study? The ordinary reader is totally misled by the show of supposed scholarship that these people introduce into their translation. It's a sham kind of scholarship. This could be called not a separate version of the Bible. In this respect, it's a perversion of the Bible. They introduce the word Jehovah 237 times into the text of the New Testament, and it does not occur once in any known Greek manuscript. That, I don't think, is responsible scholarship. Still more key, having to do with the person of our Savior, Jesus Christ. They try every time that they can manage it to denigrate the status of Christ from the eternal Son of God to a created being. They even distort the first verse of the Gospel of John. In the beginning was the Word was with God, the Word was a God. And the spell there, word God there, the little g. That's terrible. Dr. Metzger, what do you think about the Watchtower Society's former claim that Johannes Grieber's Bible was a translation? Yes, his translation, I years ago got a copy of this because I was interested in his translation from the standpoint of which Greek manuscripts he made use of. Johannes Grieber was a former Roman Catholic priest, and after getting married to a woman who was herself a medium,
he got the idea that he could translate the New Testament in a more accurate way if he would have some help from a spirit medium. When the occult background of Grieber was exposed by those outside the society, they stopped referring to him as a scholar. Interestingly, the evidence is that they had known about his occult involvement for nearly 30 years. This kind of deliberate cover-up is found throughout their history, yet it is never referred to in their Proclaimers book. Is this candid? Is this honest? Jehovah's Witnesses today believe that Christ's second coming dates from the year 1914, invisibly. The history of this controversial date stretches back to the 1870s. The Proclaimers book states that Russell discerned that Christ would return as a glorious spirit person, invisible to human eyes. As early as 1876, he recognized that the year 1914 would mark the end of the Gentile times. They failed to tell their readers that to Russell, the end of the Gentile times was another way of saying the end of the world. In other words, what Russell had really predicted was doomsday for the year 1914. How interesting to know that he has the world's affairs in his charge, and that the reign of sin and death will soon be overthrown by Messiah's kingdom. Charles Taze Russell engaged in pyramidology to set his dates. He believed that the Great Pyramid of Giza was God's stone witness, corroborating biblical time periods. When Russell died in 1916, he was buried near a pyramid, which serves as a continuing testimony to his pagan occult teachings. Years later, the organization informed Jehovah's Witnesses that the pyramid was not to be considered as connected to true worship. Thus, we see that the Proclaimers book admits Jehovah's Witnesses practiced false worship. The witnesses claim that Jesus Christ is present and ruling invisibly from the heavens since 1914. What is the significance of this date in light of their prophecies for the end of the world? History has shown the 1914 chronology is false, with clear occultic origins. Therefore, all other dates based on it are likewise false. The Watchtower's founder, Charles Taze Russell, is a false prophet, and therefore, so are his successors, the Watchtower leaders. These charges of occult beginnings are no doubt shocking to modern Jehovah's Witnesses, as they deny all connections to the occult. Is there further evidence of occult involvement besides the setting of wrong dates due to pyramidology? After Charles Taze Russell's death, Joseph Rutherford seized control of the society. I'm presently writing a book on Jehovah's Witnesses and the occult. Present-day witnesses may be surprised to learn that their late president, Judge Rutherford, was in contact with spirits. In fact, he claimed to have received instructions from the dead Pastor Russell. He even taught that the organization was not under the direction of the Holy Spirit, but under direction of invisible spirits. None of these facts are brought forth in the Proclaimers book. Is this candid and honest? Does their organization really have divine guidance as they claim? Or is it based on occultism? The evidence is clear. It is. The name Jehovah's Witnesses is a distinct one. Previously, they were called Associated Bible Students, or Russellites, as well as a variety of other names. Why the change in 1931? Basically, the name change came about because of Judge Rutherford's jealousy over the influence of the dead Charles Russell. Russell had been well loved and revered by his followers, who believed him to be the sole channel of truth, the faithful and discreet slave, even in death. The judge would not stand for this for very long. He wanted a new religion with himself firmly in control. Faithful followers took phonographs door to door so that all could hear the judge calling religion a snare and a racket. It is often said that religion is a snare and a racket. And why?
In this way, the Russellites became the witnesses. Really, they were Joseph's witnesses. The judge forced through a change of name. He claimed that angels had revealed the name Jehovah's Witnesses to him. Now he controlled everything. As the dictator over Jehovah's Witnesses, he remained firmly in charge until his death in 1942. Jehovah's Witnesses have a long history of false dates for the end of the world, stretching back over 100 years. Most all modern-day Jehovah's Witnesses are not aware of the facts. I was a fourth-generation Jehovah's Witness and met Judge Rutherford personally as a child. From the writings of Charles Russell, my great-grandparents and other early believers learned and believed the end would be here by 1914. We had a large library of Watchtower books in our home. My family believed each world war would end in Armageddon, as they had been taught. This Proclaimer's book is just not truthful. The real facts are covered over. My mother's family were international Bible students, the early version of Jehovah's Witnesses. The date 1925 was taught for the beginning of paradise on earth. The Watchtower said, "Millions now living will never die." Farmers were told they didn't have to plant their crops that year. Because my grandfather planted his crops early in 1925, the family were looked down upon for their unfaithfulness. There were no apologies from the Watchtower Society when the 1925 date failed. When Paradise didn't arrive, as they always did, the society had to keep the myth going, so they built this palatial mansion in California called Beth Sarim. It was to house the princes, and they call it the House of Princes. It was for Abraham, Isaac, and Jacob, and it was supposed to be there for them when they returned from the dead, which the witnesses were expecting to happen at any time. But it was actually deeded to the princes, but it was Judge Rutherford who moved in and enjoyed it. As a zealous Jehovah's Witness, I was given information about Beth Sarim in the 1960s, including the fact that the society had taught that the Old Testament prophets would show up and identify themselves to the Watchtower leaders. One unshaven tramp even showed up and tried to claim Beth Sarim, but he was sent on his way by the society. My father was a friend of Judge Rutherford, and as a young child I remember people talking about the judge's drinking problem, and it never seemed to bother anybody. And when I got to Bethel, I heard those stories confirmed by older Bethelites who used to talk about how they smuggled whiskey in from the Canadian branch for him. The Watchtower Society denies teaching the end of the world for the period we call World War II. I remember the time period of World War II as a Jehovah's Witness. We had been led to expect that there would be no winning side in World War II, but only Armageddon. I served as a full-time pioneer until I was arrested and sent to prison for 5 years. I refused military service in obedience to the Watchtower. My wife and I tried our best to live according to the instructions from the society. We gave up having children since Armageddon was so close. Now, I have no children to help me in my remaining years. I wish I'd never believed the children's book. Judge Rutherford died, and a new president, Nathan Knorr, took over. I remember Nathan Knorr very well. I was at Bethel headquarters for 4 years while he was president. Charles Taze Russell was responsible for the failed prophecies of 1874 and 1914. Judge Rutherford was responsible for the 1925 failure, as well as the World War II failure. Nathan Knorr, under the influence of Vice President Fred Franz, was responsible for the 1975 false prophecy.
I remember how excited we all were as we studied this book, Life Everlasting in the Freedom of the Sons of God, and learned that 1975 would mark the end of the 6,000 years of man's history from the date of Adam's creation. That meant that Armageddon would come in 1975, and then the final 1,000 years of Christ's millennial reign would start. We all stepped up our field service time. Don Nelson was a Gilead graduate in 1956. He was trained for world missionary service. He is pictured in the Proclaimer's book on page 525. I remember with some nostalgia the happy days in the Kingdom Hall locally where my wife and I attended. The way the Watchtower representatives, the circuit overseers, would come by and say, edging forward and whispering confidently into the microphone, "Only 37 months till Armageddon, brothers." And then on succeeding trips, "Only 24 months till Armageddon, brothers," and "Only 12 months till Armageddon, brothers." Unfortunately, my wife and I left the Watchtower Society in 1974, which was the year before Armageddon was supposed to hit and demolish the world. So we never did find out how the circuit overseers dealt with "only 1 month till Armageddon, brothers," or "only 1 month after Armageddon, brothers," because we had by this time found out the lie of the Watchtower chronology, and we saw it for what it really was, insane. 1974 was a very difficult time for me. I was freaking out. I had to make a decision, a critical decision, because my wife had to undergo surgery and the doctor said she needed a blood transfusion. And I had to make the decision. And the brothers were encouraging me to make the right decision to please Jehovah, because after all, Armageddon was only a year away, and even if she died, she'd be resurrected right away. You could just imagine the fear. I had so much fear. It was so frightening. I was near death. I was in the hospital, and the brothers and sisters told me to take my stand for Jehovah and don't accept a blood transfusion. If I accepted the blood transfusion, I would die at Armageddon. If I didn't and I died, I'd be resurrected. The Great Tribulation was coming. It was 1974, and 1975 was at our doorstep. And by staying loyal to Jehovah, I would be resurrected. So that was the hope I was given. A few years before 1975, the elders convinced me to sell my stamp collection, which had been in my family for 3 generations. Had I kept it, it would be worth over $1 million today. When the date 1975 failed, I realized that they were wrong, and I soon left the organization. I remember how we were kept on the edge of our seats at our assemblies in the late 1960s, while the society paraded one couple after another onto the platform, who had sold their houses and goods and had gone full-time in the ministry for the few remaining months before Armageddon. Some remortgaged their homes, some emptied their bank accounts. My family and I sold our home and moved to where the need was greater, so all could hear the message of the Watchtower prior to 1975. Well, in 1973, I started a company called Trimline, which eventually employed about 1,500 Jehovah's Witnesses through literally hundreds of distributors. There were many that came to me, they wanted to go into business so they could pioneer. After all, 1975 was approaching. And then as 75 got closer, though some criticized me, even calling me the ridiculer of 2 Peter. And I just told them, well, when the Watchtower stops growing, I'll stop growing. And of course, here we are today, many years later. I remember the hush that fell over us Jehovah's Witnesses at the assembly when the announcement was made to hold Bible studies no longer than 6 months, in view of 1975 coming up fast. One brother conducted 16 Bible studies, but at the end of 6 months, he had none. The circuit overseer told us not to be upset when our Bible studies fizzled out. He said, those people had had their chance and did not deserve to live in Jehovah's New Order if they couldn't make up their minds to be Jehovah's Witnesses in 6 months. We were told to go out and look for others and hurry.
1975 came and went without Armageddon and without the ushering in of the 1,000-year reign of Christ. All were to be destroyed other than Jehovah's Witnesses. How did the Watchtower Society handle this embarrassment? As usual, the Society blamed its members for the failed prophecy, just as they had done in the past. President Nathan Knorr took a back seat as Vice President Fred Franz tried to cover up the failure. He started with denial. Franz admitted disappointment on the one hand, but on the other hand, he refused to admit his guilt in setting the date. He said he hadn't been specific, but he had. He said he didn't definitely say Armageddon would come by 1975. He only said it might. But anyone attending the assemblies knew otherwise. Much more was said than was printed. So you see, 1975 was a major disappointment to all. When Nathan Knorr died in 1977, Fred Franz went on to become president of the Society. Did he continue to deny responsibility for the 1975 failure? Fred Franz continued to deny his responsibility for 1975. I had the opportunity to personally confront Franz in a telephone interview and pointed out to him that his denials held little weight. After all, he had been very specific about 1975 in the publications, and I read him a few quotes. I told him that's why Jehovah's Witnesses gave up everything for 1975. It was Franz who forced them to believe 1975 would see the end. He was now at a loss for words. His own statements had condemned him. He was a false prophet, and I told him so. We have certainly seen many pertinent historical facts misrepresented or missed entirely in the Proclaimer's book. Yet within its pages, we do find many potentially self-condemning admissions, if we look for them. On page 641, we still find the claim, in spite of continually changing doctrine and failed prophecies, that Jehovah's Witnesses are advancing in the light of truth. We need to ask, what is this latest light? Even after their last prophetic blunder, they just can't resist hinting around about dates for the end of the world. They are still clinging to 1914 as the starting point for the last generation, and several references in their publications now seem to point to the year 2000. This would make the last generation a long one indeed. From 1914 to 2000 is a total of 86 years. Time is the enemy of a false prophet, and they will soon need new light on 1914. I have been watching the history of the Watchtower Society all of my life, both inside and outside the organization, and I feel Isaiah 8:20 applies to them. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. The Proclaimer's book makes much of the human leadership over Jehovah's Witnesses and how this mantle of authority was passed on after the death of each president. But they have made certain false statements concerning how Jehovah's Witnesses looked at these leaders. The Watchtower has blamed the People's Pulpit Association for establishing sectarianism around their founder, Charles Russell. Modern Jehovah's Witnesses may be surprised to learn that the People's Pulpit Association is the early name of the Watchtower Society in Brooklyn, New York. It was they themselves who published the claim that Charles Russell was the creature God had chosen above all others. Early followers of Russell were giving him the status and honor that amounted to creature worship. Modern-day Jehovah's Witnesses should check this out for themselves and not just swallow blindly the statements in the Watchtower literature. With so much deliberate deception going on, there is usually big money behind the work of the cults. Is this true of the Watchtower Society?
One has only to look at the property purchased by the Watchtower Society in Brooklyn, New York, and outlying regions. This is some of the highest priced real estate in the world, and they have the cash to purchase it. Those of us who worked long hours at headquarters did so for a pittance. We believed we were serving God. We were willing slaves for the Watchtower organization and helped to make it a wealthy publishing company. Money poured in from the congregations and workers in the field. Prior to the introduction of the goods and services tax in Canada, Jehovah's Witnesses paid for their literature at the local Kingdom Hall and sold it at the doors, keeping the money for themselves. This huge volume of literature sales would have cost the society millions of dollars in taxes. Instead, Jehovah's Witnesses received new light just as the tax became law. Oh, they still pay for their literature at the Kingdom Halls, but it's called a contribution. They now shamelessly solicit funds at the doors when they place their literature, but they no longer get to keep that money. They must hand it over to the society as well. How clever of the Watchtower Society. Now they get paid twice for all their literature and are getting richer than ever. The Watchtower Society has also gone to the contribution method in the United States and other countries to rake in more tax-free money. They even went so far as to file a document in court in support of Jimmy Swaggart, a now defrocked and scandal-ridden minister who gave gifts in exchange for contributions, all tax-free. Interestingly, while they believe he is of the devil, they jump to his support when it suited them, all to get out of paying taxes. The present contribution method is a real windfall for the society. Oftentimes, the organization is not content with just soliciting donations. I have been involved in several court cases where the society has shown how unscrupulous they really are. Money is solicited from the elderly, the sick, the highly mentally suggestible, who believe that giving their money to the Watchtower Society will help them obtain everlasting life. This, in my opinion, is a horrible abuse in the name of religion. I had no reason to doubt my loving parents who raised me in the organization. Although I was an honor student, I gave up college and went to Watchtower headquarters. There I met Bill, and we shared many questions and concerns about the organization during our courtship. We questioned especially the blood issue. We ended up leaving Bethel to get married and moved to my parents' farm. We were very happy until someone reported our doubts about blood transfusion. We were both finally disfellowshipped and disowned by our families. With our inheritance lost and no job training, we started our lives over. We researched the organization and proved they were false prophets, and wrong on doctrine too. We saw that we had put the organization where Christ should have been. We determined to serve Christ, not some organization, and have done so with great joy ever since. Bill is home with the Lord now, and I'm carrying on our ministry with the Lord's help. Although my family still shuns me, I pray that they may one day turn from the organization to faith in Jesus Christ. I was converted to Jehovah's Witnesses when I was 18 years old and seeking for God. I gave up earning an honors degree in university to devote myself to the organization. I'm ashamed now at the control I gave to the organization over my life. I nearly died refusing a blood transfusion. I let the elders make decisions I should have made. At an assembly in 1972, I stayed with my Christian uncle, who immediately set his church to praying for my deliverance from the Jehovah's Witnesses. As they prayed and a Christian shared his faith, I finally questioned doctrine, especially about Jesus supposedly being Michael the Archangel.
I took my concerns to the elders. I found out you cannot ask honest-hearted questions, nor is there any honorable way out of the organization. I left early in 1975, causing an uproar in the congregation since Armageddon was expected in a few months. It was the best decision I ever made, other than receiving Christ as my Savior. And my husband Keith and I have served the Lord ever since. I began studying with Jehovah's Witnesses in the early 40s. Then after I came out of prison, I continued as a Jehovah's Witness until 1970. However, I had been reading forbidden Christian books, and also I was not living the life that I should have been. And I confessed to the elders, and they dispensed with my 26 years of service in 10 minutes. I was out. But then a loving Christian friend put his arms around me and showed me the love of Christ. And I felt more love from him in 10 minutes than I felt from the organization in 26 years. Later, while reading a Christian book, I knew for certain that Jesus Christ is God, and I fell to my knees and received him as my Savior. Well, when I was 6 months old, my parents became Jehovah's Witnesses, and I lived totally for the organization for 50 years. But I saw so many injustices over the years, and so much unkindness, so little mercy. You know, they present a facade of love, but people are really sacrificed for the sake of the organization. And finally, after they destroyed my family, I began to research the Watchtower organization and to read the Bible, because I wanted to know if the Watchtower was God's channel, and I wanted to know how to get eternal life. Well, I found out that Jesus Christ is the way and the truth and the life, not some organization. And of course, Jesus gives us eternal life. I was in my third year of college in 1973 and thinking about law school. At that time, my Jehovah's Witness parents told me that Armageddon was due by 1975. I had 18 months to live. So I quit school and went back to Jehovah's Witnesses. But as God would have it, some wonderful Christians showed me that I was following a false prophet. The facts were right in my own books. Now, I don't like being lied to. When I found out the Watchtower had deceived me, I knew I was in a cult. But then something wonderful happened. I accepted Jesus as my Lord, and He would never lie to me. So many people have accepted the lie by reading the Watchtower. Now I have dedicated my life to showing them the rest of the story, the real story about Jehovah's Witnesses, a non-profit organization. My prayer is that Jesus will open the eyes of many Jehovah's Witnesses to see the love of Christ. This program has examined the book Jehovah's Witnesses, Proclaimers of God's Kingdom. The Watchtower leaders herald it as the true history of their religion. But as you have now seen, their account of their history is a perversion of the facts. Yet they declare that all must believe them to be saved. In fact, the Watchtower arrogantly invites us to come to Jehovah's organization for salvation. But Jesus Christ says, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Whose invitation will you accept? My friend, the next time there's a knock at your door, you may greet one bringing the message of the Watchtower. But just remember that as a Christian, you are the true proclaimer of God's kingdom. And He is a person who needs Christ because he is a member of a cult, the cult of the so-called Jehovah's Witnesses, a non-profit organization.
For further information documenting the facts in this presentation, please contact Witness Incorporated, Box 597, Clayton, California, 94517. In Canada, contact McGregor Ministries, Box 294, Nelson, British Columbia, V1L 5P9. A combination of biblical accuracy in conjunction with hard-hitting facts has made Jeremiah Films a notable and powerful voice in today's Christian world. For more than a decade, Jeremiah Films has been a leader in the production of high-quality, informative motion pictures and videos, covering a wide spectrum of categories, including The God Makers, God Makers 2, Fear is the Master, Devil Worship, The Rise of Satanism, The Witness at Your Door, The Witness Goes Out, Temple of the God Makers, The Mormon Dilemma, Freemasonry, From Darkness to Light, False Gods of Our Time, The Evolution Conspiracy, Gods of the New Age, Operation Tentmaker, A Song for Grandmother, AIDS, What You Haven't Been Told, No Second Chance, Apocalypse Planet Earth. Also from Jeremiah Films comes The Pagan Invasion, a complete visual anthology featuring rare behind-the-scenes footage from around the world, documenting the neo-pagan revival sweeping our society. This revealing 13-part video series includes Halloween, Trick or Treat, Invasion of the God Men, Meditation, Pathway to Deception, The East Seduces the West, Dawning of the New Age, Evolution, Hoax of the Century, Evolution, From Physics to Metaphysics, Preview of the Antichrist, Secrets of Mind Control, The Latter-day Empire, Joseph Smith's Temple of Doom, Religion versus Christianity, Doorways to Satan,